Pues bien, amigos, nos vamos al siguiente No, ya pasamos 2 carretes. Muy buenas noches. No, pues ahora sí viene la parte importante. Todo lo demás ha sido nada más ahí prolegómeno para bisutería, fuegos artificiales. Exactamente, para la parte importante es precisamente como para que todos estén así como ¿y ahora qué? Es para que mejore el programa. Esto es para que mejore. Ahora sí va a mejorar el programa y el bibliófilo nos va a comentar de nuestra invitada. Bueno, pues tendré que contar una pequeña anécdota, muy breve, pero bueno, dijimos en un primer momento que tenemos a Úrsula Fuentes Verain, escritora, joven escritora, que tiene una serie de proyectos de los cuales nos irá hablando poco a poco, y que yo tengo que comentar que conocí hace algún tiempo a propósito de que había conseguido la beca de jóvenes creadores del FONCA para escribir un libro sobre cuentos sobre el cuerpo, ¿no? Entonces nos vimos para platicar precisamente sobre el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que aceptaste hoy estar con nosotros, Úrsula. Y veía por aquí un par de libros donde ha publicado parte de su obra. Claro, están atrás, es de hecho el que está arriba a la izquierda, el rojito, ¿saben? El de medio tamaño que se ve allí. No, el libro de los seres no imaginarios. José Manuel Ortiz Soto es el antologador o compilador, no sé, antologador nunca lo había visto, por cierto, ¿no? Publicado por la Biblioteca del Cuento Contemporáneo, y tenemos aquí... Está en Ficticia. En Ficticia es la editorial. Esto es. Y Yo es otra con la @ Cuentos Narrados desde Otro Sexo, publicado por Ediciones Cali Arena, ¿no? Entonces, pues tal vez podríamos empezar por el proyecto del FONCA, exactamente qué fue lo que derivó en que tuvieras apoyo del FONCA para construir. ¿Tiene un bigote ese libro? ¿Así viene? Sí, tiene un bigote. Así viene. ¿Pero la edición es así o es tu libro? No incluye el bigote. Ah, bueno, yo dije, bueno, ¿sabes? Qué bonita edición. Trae disfraz integrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que este libro lo presentamos en la FIL de Guadalajara de 2010. Y el tema fue que cada presentador iba a tener una careta de otro de los autores, pero del sexo opuesto. Entonces... ¿Estuvo Benito Taibo por ahí o su bigote? Entonces, por ejemplo, Ana Clavel, que fue también la compiladora de esta antología, salió con una careta de Enrique Serna, ¿no? Y yo dije, bueno, para la ocasión leí un cuento de Fabio Morábito que es excelente, y me puse un bigote porque Fabio tiene un bigote... Un buen bigote, sí. Muy prominente. Bueno, la idea es que hablemos del libro, que hablemos de tu reciente beca Fulbright, y yo estuve revisando algunas cosas y resulta que en realidad Úrsula se mueve predominantemente en el cuento, entiendo, pero también en la minificción y también en la poesía. Entonces, si podemos empezar hablando de este proyecto del FONCA, que nos cuentes más o menos cómo va, y poco a poco vamos avanzando sobre muchas otras cosas. Sí, pues el tema del FONCA es una cosa muy extraña porque tienes que poner en términos como muy precisos qué es lo que vas a escribir. Y uno cuando se sienta a escribir no siempre tiene muy claro exactamente qué es lo que va a salir. Entonces yo más bien hice un proceso al revés. Hice una lectura de los cuentos que más me gustaban y me di cuenta que predominaba el tema del cuerpo. Había una preocupación especial por el cuerpo y sobre todo por la transformación corpórea. Entonces el proyecto que planteé es un proyecto de cuento fantástico, donde lo fantástico y lo erótico, a veces en términos negativos, como el erotismo negativo, eran los catalizadores de... ¿Cómo el erotismo negativo? Cuéntanos. Desarrollalo, por favor. Sí, porque somos unos neófitos en ese asunto. Pues las parafilias, como ustedes sabrán, me lo puedo imaginar por lo poco que he platicado con ustedes. Tuvimos un programa sobre parafilias. Las parafilias son Exacto. Por favor. Las parafilias pues son un campo amplísimo, ¿no? Entonces igual lo que a ti te prende, a ti te puede apagar. Entonces... ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes lo que a mí me prende? Corriente alterna y corriente directa, ¿no?
Entonces, pues el erotismo negativo es esto, ¿no? Esto que genera polémica, que suscita como controversia. Aquello que genera displacer, no. Pues a veces ¿sí? Puede ser. Sí, puede ser. Creo que es algo, no sé qué opinen ustedes, ¿cómo lo ven en la literatura contemporánea? Porque muchas veces como que el erotismo está extrapolado. Por un lado las novelas como Rosa, que se leen así como entre las sábanas, y por otro lado ya lo pornográfico. Sí, bueno, muchas es... Pero hay algo en medio, ¿no? Sí, pero justamente el erotismo sí que es una cosa muy rara porque todo el tiempo ves literatura erótica, ¿no? O salió un libro erótico y lo que más se escucha es gente que dice, pues no me parece erótico, que en sí llama la atención, ¿no? O sea, parece que cuando ve uno literatura erótica, que qué bueno que lo mencionaste, nunca lo había pensado, pero está esperando que sea como literatura erótica para ti. O sea, es tan subjetivo el erotismo que sería muy raro poder objetivizar como en un stand de tal cosa como el erotismo. Digo, a menos de que te bases en propiedades tipo Bataille, ¿no? Como el dolor, es erotismo, el tal. Y entonces, a partir de ello, ¿cómo se desarrolla este asunto? Pues el erotismo me interesa desde las pulsiones. Yo lo que quería hablar era de las pulsiones de los personajes, que hablaran de la muerte y de la vida, de lo más profundo de la psique de los personajes. Y el erotismo y lo fantástico fueron como un puente y un canal ideales para hablar sobre el cuerpo y sobre la propia conciencia de lo que es tener un cuerpo, que eso también lo platicamos tú y yo, ¿no? Tener un cuerpo, ser un cuerpo y estar contenidos en un cuerpo. Oye, Úrsula, en este sentido y también yendo un poco hacia esta parte, ¿cómo es para un creador ir construyendo un cuento, sobre todo en este caso, por ejemplo, hablar de un otro, ¿no? Esto es, tú como mujer hablas yo era un hombre normal, ¿no? No era tan normal, entonces tú te tienes que poner en los pies del otro, ¿no? Esto como exacto, como cambiarse hacia el otro y tratar de decir qué es lo que al otro lo erotiza, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en un José Donoso, ¿no? En donde hace unos cuentos muy eróticos, ¿no? En un Rubén Fonseca que hace cuentos muy eróticos, pero que también habla, sí, bueno, pero también como con cierto carácter desde el hombre, ¿no? Esto es, Rubén Fonseca nunca va a hacerlo desde el campo de la mujer. Sí. Él, desde un campo, de un terreno del hombre, hace una cerca acerca de la visión de el erotismo que a él le prende, bueno, ¿no? Porque pues, como lo difícil es ponerse en ese otro con suéter, que es Bernardo Robles, en este calor playero, pero en fin, cuéntanos, Úrsula. A lo mejor le está erotizándose ahora mismo en su suéter. Sí, es curioso porque yo como narradora joven, que apenas empiezo, pues obviamente solo puedo hablar desde mi experiencia y puedo imaginar como ciertos tipos de voces. Entonces yo solo pude escribir un nombre diferente, ¿no? No pude haber escrito un nombre quizá como los hombres que escribía, no sé, Melville o quien sea, ¿no? Para mí el cuento nació en un sueño, entonces fue una cosa extraña. Yo escuché la voz de este personaje y cuando eso pasa, pues es como extraordinario, porque sabes cómo habla tu personaje y no lo puedes hacer hablar de otra forma. Yo quería que el cuento terminara así, asado, y no pude. Sí, exacto, sí. No pude porque escuchaba la voz de este personaje y era tan clara que el cuento ya iba encaminado hacia allá. Creo que cada quien, al menos yo en mi experiencia, solo puede hablar como desde sus puntos de toque y sus pulsiones. Creo que ahí detrás, a pesar de que es una voz de la que yo me apropié, ahí detrás estoy yo. Pero y no escribir implica precisamente en esa construcción de mundos paralelos la posibilidad de escribir, al menos ficticiamente, desde un otro. Sí, exacto, pero creo que a pesar de que siempre hay esa otredad, siempre hay un rebote, un regreso hacia sí mismo. Oye, Úrsula, fíjate que en algún momento Álvaro Mutis hacía referencia
Álvaro Mutis hacía referencia a que Macrol era un personaje que él no había inventado, sino que había llegado a él y ese él tenía que escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo es para ti el ir construyendo personajes, ¿no? ¿Cómo es que te llega a la pluma o te llega a la mente o te llega al cuerpo, no sé, ese personaje y dices, es que así está hablando, yo no puedo pedirle que hable de otra forma? Esa sería mi primera pregunta, y la siguiente sería, al menos en el campo académico científico, tú tienes que leer una serie de artículos, autores, para poder hacer una investigación sobre cualquier tema, salvo Juan, que a él le llegan todas las ideas, ¿no? Como proviene de donde proviene, no había escritos, entonces no había escritos. Todo lo parió él inicialmente. Sin embargo, para una creación literaria, ¿qué cosas son las que tú lees para decir, quiero hacer un cuento sobre tal tema? Entonces, ¿qué lecturas piensas estas me podrían servir o no? O tal vez es un error mío decir, pues necesito leer esto porque esto es creación propia, entonces no puedo, ¿no? Voy a utilizar a este personaje de Proust, no quiero, gracias. Entonces, ¿qué opinas tú? A ver, Ronald, está bien. Cuidado, porque si lo dejas... Justamente ahora que Bernardo decía esto, voy a contestar por Úrsula. Mira, Bernardo, la verdad es que uno crea sus personajes a partir... Exacto. Ella cree, no, por sus cuentos, justo, alguna vez veía una entrevista con Jorge Volpi, ¿no? Que... con Jorge Volpi, un líder de opinión. ¿Habla cetáceo Jorge Volpi? Okay. Más o menos, a veces, en sus peores momentos. Borracho yo lo conozco, mira, es un tipo... No, pero bueno, veía una entrevista con él y venía mucho a colación con lo que dice Bernardo. Hablaba que, por ejemplo, para escribir En busca de Klingsor, aparte como de... Vaya, su desdoblamiento en los personajes, su construcción de la trama, su particular forma de ver el amor y la ciencia y esta relación, hizo un trabajo de archivo excesivo, es decir, trabajó como un académico, ¿no? Es decir, se fue a Alemania, vio cosas para desentrañar, digamos, la trama de la Alemania nazi, los vínculos con la ciencia, es decir, hizo una especie de trabajo científico y después empezó a no digas más, porque además tenemos un jazzista judío y así, pero... Y aparte de eso venía como toda esta parte de la literatura, de su ponerse en el otro, de este desdoblamiento, es decir, hay, ¿no? Una especie de relación interesante, a veces en algunos autores, en otros no, pues, entre esta, como, no esta parte académica, sino esta especie de investigación en otros, ¿no? En archivos, en historia, en ciencia, y hay otros, como lo acabas de decir, a mí me vino el cuento de un sueño, ¿sabes? No tuve otra referencia. Es decir, ¿cómo estás tú? Sí. Siempre en tu escritura es una especie de introducción, a veces también consultas cosas. Me gustaría que nos platicaras un poco de tu obra. Sí, fue una cosa curiosa y justo queda perfecto ahora que lo dices, porque hasta antes de la beca del Fonca, yo solo leía más que nada como ensayo literario y ficción. Pero a partir de la beca del Fonca, tuve que ampliar mis lecturas hacia otros campos y fue una cosa curiosa porque me acerqué a José Luis y él me recomendó varias lecturas que estaban fuera de mis lecturas cotidianas. Por ejemplo, leía a Paul Schilder, Imagen y apariencia del cuerpo humano. Entonces me metía a cosas de neurociencia, de también antropología física, leía a Donna Haraway, and Women, leía a Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y todas esas... Que son casi por sí mismo ya historias cuasi literarias. Sí, ¿no? cuasi literarias. Y creo que todas esas lecturas se fueron acumulando. Y también fue como un... descubrir que la creación pues es talacha, es taller, es estar trabajando, es leer y leer y leer. Es inspiración, pero sobre todo sudoración, ¿no? Sí. Es interesante, ¿no? Sí. Oye, y yo tengo dos preguntas también. Una, justo si haces este paso de construir a un personaje que no es mujer,